Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Un placer estar en estos minutos que nos corresponden en cada noche. Y un país como Paraguay que necesita de orientación, necesita de prevención, necesita de educación, necesita de guía. Y uno se preocupa cuando uno de los primeros pasos legislativos, cuando arranca un periodo legislativo, y uno de los primeros pasos que se hace es proyectar normas que prohibir de entrada algo. Y sobre todo cuando se trata de colisionar ciertos principios constitucionales como la libertad de expresión, la libertad de elección, cuando se trata de proyectos que bien podrían discriminar, podrían marginar o dejar de lado a ciertos sectores de la sociedad, como que nos preocupamos, sobre todo cuando notamos que en ciertos legisladores no se manejan ciertos conceptos o se utilizan erróneamente unos conceptos para convencer a la población de que necesitamos tal o cual norma que prohíba tal o cual cosa porque hay un peligro, por ejemplo, sobre la conformación de la familia tradicional en nuestro país. Que dicho sea de paso, algún día también tenemos que tocar ese tema. ¿Qué es la familia tradicionalmente constituida en el Paraguay? ¿De qué estamos hablando y qué alcance tendría ese término? Pero hoy queremos consultar con alguien que nos hable acerca de cómo viene la mano con este proyecto que prohíbe y castiga la inclusión de perspectivas de género. Una norma que, así como están las cosas, colisionaría con ciertos principios constitucionales, pero siempre es necesario tener la visión, la perspectiva de gente que entiende del tema y por eso queremos hacer un contacto internacional hoy con Violeta Colmán, abogada y máster en políticas públicas y derechos humanos del Consultorio Jurídico Feminista. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida al programa. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Es un gusto saludarte, Juan, y es un gusto saludar también a la audiencia. Muy bien desde aquí, pero realmente muy preocupante la situación que se está viviendo en Paraguay y por eso el trabajo tan importante que están realizando las organizaciones feministas, organizaciones de mujeres, de Ujú. derechos humanos y en el caso que me toca desde el Consultorio Jurídico Feminista. Doctora, usted está en los Estados Unidos. Antes de entrar en el tema, ¿está en Estados Unidos en este momento? ¿Está allá de visita? ¿Vive allá? ¿Cómo es? En este momento estoy en Estados Unidos, pero yo siempre me manejo parcialmente en Paraguay, parcialmente afuera de Paraguay. Ajá. Doctora, ¿qué es el Consultorio Jurídico Feminista? Vamos a comenzar para conocer o conociendo de qué se trata y después entramos en tema. Sí, el Consultorio Jurídico Feminista es una organización que surgió en 2017. Ya tenemos más de 6 años de estar trabajando en Paraguay. Somos un grupo de voluntarias de diferentes áreas de las ciencias sociales. Tenemos gente que está que tiene más experiencia en temas de derecho, en temas de litigio estratégico, derechos humanos a nivel internacional y también de las ciencias sociales en general, como Ujú. para poder acompañar todo el trabajo que hacemos, el trabajo legal, con un análisis de toda la información que vamos recibiendo. Así que lo llamamos interdisciplinario, es un trabajo interdisciplinario que hacemos. Y lo que brindamos, el servicio que brindamos es una línea telefónica de atención gratuita para mujeres que tienen consultas jurídicas del ámbito que sea. Ujú. Recibimos consultas mayormente de temas de violencia porque lastimosamente es el tema que más nos afecta a las mujeres, es un tema muy doloroso que está muy presente en nuestra sociedad, pero también brindamos asesoría en temas administrativos, de niñez, temas laborales, eh, en temas civiles, así Ujú. que nuestra línea está disponible, luego les voy a pasar el contacto también para que puedan agregar nuestro número. Fantástico. Doctora, decía yo al principio lo importante que es manejar correctamente conceptos. Vamos con el término feminista, por ejemplo. Mucha gente en nuestra sociedad y ciertos sectores se aprovechan de ese error conceptual cuando quiere designar al feminismo o a las feministas como una cuestión de extrema, de descartar a los demás, de tomar posiciones radicales y a veces hasta de fanatismo. El feminismo no tiene por qué ser así necesariamente, ¿no? Bueno, el feminismo es definitivamente radical cuando hablamos de radical de trabajar las raíces,
de las desigualdades, entonces sí, el feminismo es radical porque el feminismo busca cambiar las raíces de las desigualdades que se encuentran en nuestra sociedad. Y Ujú. estas desigualdades que tienen un componente de género nos afectan tanto a las mujeres, a los hombres, a todas las personas. Y en realidad el feminismo nunca le hizo daño a nadie, sino Claro. todo lo contrario. Todos los avances que hemos encontrado a nivel global y en nuestro país inclusive se han dado gracias a la lucha de movimientos de mujeres y de movimientos feministas, que inclusive tenemos compañeras que están militando históricamente desde la época de la dictadura Ujú. en pro de los derechos humanos. O sea, nuestra lucha es una lucha histórica que va creciendo y crece sobre el trabajo ya realizado por las compañeras que vinieron antes que nosotras. Claro, por ahí el término que hubiera querido utilizar yo es, no tiene por qué ser un movimiento de fanáticos o de fanáticas, o sea, no es el fanatismo lo que motiva a las feministas a luchar, sino, cuando hablamos de términos radicales, hablamos de realidades, de circunstancias desfavorables por las que ha pasado la mujer históricamente y lo sigue atravesando. Y es así mismo como vos decís, históricamente las mujeres y las niñas y en general, la sociedad en general es una sociedad bastante dolorosa, la nuestra, la paraguaya, es una sociedad muy injusta, vemos mucha desigualdad, mucha pobreza, mucha violencia Ujú. y muchas de estas situaciones, si pudiéramos usar una mirada feminista, una perspectiva de género, podríamos atender realmente las raíces de estas situaciones para cambiarlas, para beneficiar a toda la población. Ujú. No es un término que debería dar miedo. Yo estoy Claro. muy orgullosa de llamarme a mí misma feminista. Eh, en realidad, el feminismo es la búsqueda de la justicia y yo creo que la búsqueda de la justicia es algo bastante innato dentro de las personas. Quiero creer que la gente siente eso, que al ver una injusticia como que algo se despierta en la gente, y eso es el feminismo, es la búsqueda de la justicia y tratar de trabajar las desigualdades existentes, Doc- entendiendo cuál es Ujú. la realidad y también basada en datos, basada en estadísticas, basada en mucho conocimiento que ya se generó a lo largo de estos años, tanto en Paraguay, a nivel de América Latina, a nivel global. No es, eh, no es una cuestión de fanatismo, sino que es una cuestión también de conocimientos que se fueron adquiriendo a través de todos los estudios que se fueron realizando durante décadas y décadas. Absolutamente. Doctora, Paraguay es un país que necesita de orientación. O sea, la población paraguaya, nosotros todos necesitamos aprender, necesitamos orientarnos, necesitamos educarnos y también necesitamos de prevenciones. Sin embargo, tal parece que este nuevo legislativo, uno de los primeros pasos que quiere dar es sacar una norma de prohibición. O sea, comenzamos a mi criterio mal, usted me dirá con su experiencia y con su conocimiento si estoy equivocado o no, pero no es la manera más alentadora de arrancar, ¿no? Un periodo legislativo que con una ley que prohíba, ¿no? Asimismo, el carácter de este proyecto de ley de la primera versión y luego de la modificación presentada por la Comisión de la Niñez es altamente preocupante, es muy peligroso, Ujú. tiene un carácter de censura que como que trae recuerdos extronistas y no lo disimula. Y al mismo tiempo es un proyecto de ley que en sí mismo tiene muchísimas falencias técnicas, más allá del contenido de fondo, también tiene falencias técnicas de la técnica jurídica, de desconocimiento absoluto de principios básicos que ya están integrados en nuestras legislaciones. Principios constitucionales, principios del derecho penal, y busca castigar algo que no existe y una conducta que no puede definir la peligrosidad de la misma. O sea, es un proyecto que intenta prohibir un concepto que no puede definir y que al mismo tiempo no puede fundamentar la peligrosidad del mismo, y lo que en realidad sí está haciendo es eh, violentar un derecho que sí está protegido por la Constitución y por los tratados internacionales que Paraguay ha firmado y se ha comprometido a respetar, y por nuestros códigos legales internos, que es el de la libertad de expresión, el de la igualdad de las personas. Entonces, en realidad
cuando vemos todas estas situaciones que están sucediendo alrededor de este proyecto, que no, no tiene una fundamentación jurídica robusta, Ujú. menos que robusta, no tiene tampoco una fundamentación en la técnica legislativa. Está en contra de principios que en Paraguay están establecidos hace muchísimo tiempo y no se habían cuestionado. Entonces nos preguntamos si es que todo esto está sucediendo, ¿cuál es el verdadero propósito de este proyecto de ley? Porque nos cuesta mucho creer que este proyecto se está realizando para la protección de la niñez, de las infancias y de los adolescentes en Paraguay, cuando en realidad los efectos de este proyecto indican todo lo contrario. Las Ujú. consecuencias que este proyecto va a tener van a ser en detrimento de la juventud y de las infancias en Paraguay. Claro, cuando usted dice hay colisión con principios que están en nuestra Constitución Nacional, hay varios seguramente, pero ¿por dónde comenzaría usted? Cuando usted lee el proyecto de ley, ¿qué es lo primero que le salta? No, epa, esto está chocando con este principio constitucional. Por lo menos lo más importante, doctora, ¿y qué podríamos decir? Sí, les invito, te invito a vos, le invito también a toda la audiencia. El Consultorio Jurídico Feminista realizó un análisis fantástico que está en nuestra página web. También les voy a pasar la web más adelante. Y desde el vamos encontramos que el proyecto inicial, eh, eh, totalmente sin pies ni cabeza, Ujú. ataca directamente el artículo 24 de la Constitución cuando indica que quiere prohibir la ideología de género que no existe. Ujú. Desde el feminismo y las ciencias sociales decimos que la ideología de género no existe. Y luego, estas personas, las personas que presentaron el proyecto, se dan cuenta de su error porque el artículo 24 de la Constitución indica que nadie podrá ser perseguido por una ideología. Sí. Entonces, si es que nadie puede ser perseguido por una ideología, ellos dicen que la ideología de género existe, ya desde el vamos no tiene ningún sentido. Así que el artículo 24 impide totalmente esto. Luego, presentan modificaciones y en las modificaciones intentan prohibir la perspectiva de género. Y nuevamente nos encontramos con que esto ya choca de entrada con el artículo 26 de la Constitución Nacional, que establece que se garantiza la libre expresión y libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y la opinión sin censura alguna, sin más Ujú. limitaciones que las que dispone la Constitución. Entonces, la libertad de expresión y de pensamiento no pueden tener censura, pero este proyecto, la modificación del proyecto, busca censurar la libertad de pensamiento, justamente. Claro, además la Constitución también es muy clara en garantizarnos a todos la libre expresión de nuestra personalidad. Es un derecho fundamental, es un derecho impostergable, irrenunciable. Una norma así también colisionaría con ese principio. Asimismo, y también pensando en cuál es el espíritu de nuestra Constitución y el espíritu de nuestras leyes y los tratados que fuimos adoptando e incorporando en el marco legal paraguayo, hace casi 40 años que la perspectiva de género es parte de nuestras leyes y de nuestra Constitución, aunque no está explícitamente mencionada el hecho de contar con artículos que buscan eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres, artículos que garantizan la expresión de la identidad, artículos que garantizan la igualdad entre las personas, que establecen un Estado social de derechos. Tenemos una visión, una perspectiva de género que se ha incorporado porque ya las personas que trabajaron en la constituyente ya tenían en cuenta de que existía una desigualdad basada en el género, quizás no usaban estas palabras, pero entre hombres y mujeres y en nuestra sociedad, y que existían discriminaciones y situaciones adversas para las mujeres por ser mujeres y para las niñas por ser niñas. Ujú. Entonces ya desde el vamos están intentando también eh, des- deshacer todo un camino recorrido, que es un camino recorrido por gobiernos colorados inclusive. O sea, es un Ujú. camino que fue creciendo con leyes que cada vez más fueron protegiendo.
derechos de las mujeres. Ahora, si hablamos de la implementación de estas leyes, ese es otro tema, es muy difícil, tenemos muchas trabas, pero aún así hay todo un marco jurídico que se ha construido usando la perspectiva de género, aunque no se haya nombrado la perspectiva de género tal cual, pero está presente en nuestra legislación. Es más, te voy a decir una cosa. Ujú. Estaba escuchándole a Lizarela también hablar de esto y escuché que ella estaba hablando sobre trabajar temas de feminicidio, protección de la infancia, niños y niñas que fueron víctimas de abuso sexual. Todo esto que ella está hablando tiene una perspectiva de género, aunque ella no lo quiera creer, porque cuando estamos hablando de feminicidio, estamos hablando del asesinato de mujeres por el hecho de ser mujer, por cuestiones de género. O Claro. sea, para poder haber tenido este hecho punible en nuestra legislación, ya nuestros legisladores y legisladoras usaron una perspectiva de género, usaron este concepto, se dieron cuenta de que los asesinatos de mujeres son diferentes que los asesinatos de hombres que se dan en la casa, que se dan por personas cercanas, del entorno familiar, personas de relaciones o ex relaciones, o sea, tienen ciertas características que afectan a las mujeres por su género y Lizarela y todo to- no solamente ella, sino que todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos construyendo, la cultura que estamos desarrollando, tiene una perspectiva de género, aunque la gente quiera decir que no existe Claro, o que, no, doctora. o que es peligrosa. Sí, y a ver, siguiendo con la línea que usted está exponiendo, que me parece muy interesante para poder aprender, si no existiese la perspectiva de género, por ejemplo, no tendríamos la necesidad de contar con un Ministerio de la Mujer, por ejemplo, no tendríamos la necesidad de contar con un Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Es más, hasta en normas penales hay perspectiva de género. El estupro, por ejemplo, el artículo del Código Penal que habla del estupro se refiere taxativamente a una mujer como posible víctima de ese tipo penal, ¿no? O sea, perspectiva de género existe y se crean leyes en base a perspectivas para la protección particular de ese sector, ¿no? Así mismo, no quisiera entrar tanto en el tema del estupro porque quizás No, le hay ponía de todo, ejemplo nada más, de ejemplo nada más. sí, pero también hay otra cuestión que a mí me llama mucho la atención, que es, y que también llama la atención al análisis que ha hecho el consultorio jurídico, que es la viabilidad de este proyecto, Sí. la aplicabilidad de este proyecto. Entonces, presentan un proyecto que no tiene un órgano que va a aplicarlo, no define conceptos claros, no define cuáles son las penas ni administrativas ni penales. O sea, hay mucho en el aire, todo es muy abstracto. Entonces, ¿cuál es qué es lo que motiva? Yo diría que es simple y llanamente populismo, es una cuestión populista porque le están mintiendo inclusive a la gente que les apoya porque no van a poder aplicar esto. Para poder aplicar esto, es tal cual como vos estabas diciendo, tenemos un Ministerio de la Mujer, tenemos oficinas de género, oficinas de las mujeres en casi todos los ministerios, de las municipalidades, tenemos, hay tanto que está desarrollado que ¿cómo van a desmantelar esto? ¿Es realmente viable? Me suena un poco a hacer promesas que no van a poder cumplir ni siquiera para las personas a las que les están prometiendo, porque ni tienen los recursos ni la capacidad, y ya vimos que en preparación y planificación se aplazaron porque el proyecto en sí mismo ya no tiene ningún sustento, ni Ujú. jurídico ni técnico. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando realmente? Y eso yo creo que es muy importante cuestionarnos y muy importante pensar que cuál es el objetivo real. Si es que no van a poder cumplir lo que están diciendo, ¿qué es lo que están buscando? ¿Están buscando publicidad? ¿Están Claro. buscando un apoyo fácil? ¿Cuál es el objetivo? Ahora, el objetivo de las organizaciones feministas y de los movimientos de mujeres, movimientos que trabajan por derechos humanos, sí está establecido. Nuestro objetivo es claro, nuestro objetivo es la protección de los derechos ya establecidos, es que los derechos avancen de forma progresiva también para que alcancen a más personas y es nuevamente llamar la atención sobre la situación tan terrible que vive nuestra población en Paraguay. Paraguay es un lugar, es un país que duele mucho, duele en el corazón Ujú. y nos duele a las personas que nos importan. Y somos quienes estamos trabajando. Otra vez son
las organizaciones de mujeres, los movimientos feministas, todas las que ya estaba citando, quienes trabajan por los derechos de la infancia, por los derechos de la adolescencia, las que llaman la atención sobre la situación alarmante de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, que justamente hace poco tenemos estadísticas recientes del Ministerio Público de que cada 2 horas, un niño, niña o adolescente es víctima de abuso sexual. Cada 2 horas, y estos son los casos que fueron denunciados y que entraron al sistema eh, de seguimiento del Ministerio Público. ¿Cuántos otros casos existen ahí que no se denunciaron? El subregistro ha de ser gigante. Lo Claro. mismo pasa con casos de violencia. O sea, Claro, deberíamos, doctora, sin duda alguna, estar enfocados en normas y proyectos que prevengan esa situación que usted está describiendo y que son una realidad. Ahora, finalmente, con esta mayoría que tiene esta gente que está presentando este proyecto, esto suele ser cuestión de voto, más allá de todos los análisis que hagamos nosotros y los conceptos que manejemos, doctora, hay una preocupación. Este tipo de ujú. cosas suele ser cuestión de voto. ¿Cómo ve usted? ¿Usted ve que esta norma puede llegar a ser aprobada en el Congreso paraguayo con la conformación que tenemos ahora y que pueda ser puesta en vigencia por el presidente de la República que asume la semana que viene? En un minuto, si me podría dar su perspectiva con respecto a eso. En un minuto, yo no quiero hacer futurología, Ujú, pero lo que sí te voy a decir es que estamos en pie de lucha ujú. y vamos a seguir estando. O sea, no nos van a poder eh, sacar de esta lucha si es que van a atentar contra los derechos de las mujeres, las niñas, los niños, la adolescencia, contra derechos humanos básicos como la libertad de expresión. No vamos a retroceder a lo que fue la dictadura. Ujú. Mm, Ya vivimos eso y estamos más allá de eso, así que estamos aquí, el consultorio está aquí, las organizaciones feministas estamos coordinadas y es mucho trabajo el que estamos realizando, así que necesitamos realmente el apoyo de la sociedad, necesitamos que la gente entienda la peligrosidad de este tipo de acciones y que acompañen el sentido común, que acompañen Claro, el claro. sentido común, que la protección de sus mismos derechos. Correcto, doctora. Uno entra en Google, busca consultorio feminista y va a encontrar a ustedes, ¿no? Así puede encontrar también la forma de contactarse con ustedes, ¿no? Consultorio Jurídico Feminista, tenemos nuestra página web, nuestra página de Facebook y de Instagram, y ahí están todos los datos de contacto. Y nos pueden contactar sin ningún problema, escriban un correo y estamos en contacto. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a vos. Hasta luego, hasta luego. La doctora Violeta Colmán, abogada y máster en políticas públicas y derechos humanos del Consultorio Jurídico Feminista con respecto a este proyecto de ley abierta y claramente anticonstitucional. Ya volvemos. La doctora Violeta Colmán se preguntaba cuáles son los objetivos detrás de esta forma de legislar y hablaba de populismo. Sí, es cierto, populismo porque de hecho que uno de los ejes de campaña de quienes están impulsando este proyecto se refería justamente a este tipo de normas que evidentemente adolece de muchos problemas, problemas que colisionan con principios de nuestra Constitución Nacional, con tratados internacionales y con otras normas ya vigentes que tardaron mucho y costaron sangre, sudor y lágrima de que se pongan en vigencia para proteger y defender los derechos de ciertos sectores de la sociedad que por su situación particular precisan de leyes especiales. Es una norma que no define exactamente qué es lo que prohíbe, no define exactamente cómo se va a castigar, no define exactamente quiénes van a castigar, es decir, una norma que, como decía también nuestra entrevistada hoy, la abogada Violeta Colmán, esperemos que prime el sentido común tanto de la población como de los legisladores para buscar otras maneras de prevenir, de enseñar, de orientar y de legislar correctamente en este país que tanta falta hace. Hasta la próxima, aquí en La Esencia Mega TV.